Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 13, nos dice la Escritura: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un terremoto, un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay pronto. En nuestro estudio de hoy vamos a llevarlo a cabo de forma versículo por versículo, porque hemos estado viendo conceptos generales acerca de lo que nos enseña aquí este texto, y hoy nos vamos a centrar bastante más en lo que dice cada uno de los versículos. Nos vamos a valer para ello de maestros como Systemacher, Lenski, Grau, Hendriksen y otros en las apreciaciones que ellos hacen sobre la enseñanza de este libro, y vamos a ver el curso natural de la historia de la Iglesia, cómo se nos narra aquí en las Escrituras. Aunque los hombres en sus mentes fantásticas y desde luego completamente ávidos de sucesos paranormales incentivan la creatividad y la magia en cuanto a los temas religiosos, que es exactamente lo mismo que hacen los paganos, tenemos que decir, las Escrituras nos enseñan otra realidad completamente distinta. En tiempos de nuestro Señor se habían creado grandes expectativas acerca de la llegada del Mesías. ¿Cómo sería la llegada del Mesías? Pues cada uno en su mente se había imaginado cómo llegaría el Mesías, el ungido de Jehová, sobre todo teniendo en cuenta que estaban dominados por el Imperio Romano, y que esto a los judíos, que eran muy nacionalistas, les sentaba muy mal y estaban completamente opuestos al poderoso Imperio Romano. Ellos esperaban que el libertador llegase en su caballo blanco con sus miles y miles y miles de jinetes, soldados, y sometería a todas las naciones como estrado de sus pies, y pondría en Jerusalén la capital del imperio que dominaría sobre toda la tierra. Esto es lo que ellos estaban esperando. Resultó que el Señor no llegó con su gran ejército montando en su caballo blanco, sino que llegó solo montado en un pollino. La diferencia, por tanto, entre lo que ellos tenían en su mente, sus expectativas y todo lo que se habían generado respecto a la realidad, no podía ser más opuesta. Es así también como nos encontramos en nuestros días a lo que se llama la cristiandad, que ha dejado desbordar su imaginación en todo lo referente al libro de Apocalipsis y a la segunda venida de Cristo. Y gran parte de la cristiandad, gran parte, quiero decir el 99%, está completamente errada en cuanto a lo que enseñan las Escrituras. Pero igual con ese 99% estaban errados los judíos que esperaban al Mesías montado en su caballo blanco. La profecía de Joel que leíamos en la introducción podría ser interpretada de una manera sensacionalista, pero Pedro, como también decíamos antes, la aplicó y la
puso en un contexto concreto, el día de Pentecostés. Esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro en Hechos 2:16, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Claro, aquí empezamos a preguntarnos, los postreros días son los del fin del mundo. Pero Pedro está hablando de los postreros días, que son aquellos donde él estaba escribiendo. Entonces, ojo, cuando leemos en las Escrituras los postreros días, que no son los que vienen dentro de 5.000 años, sino que los apóstoles y los primeros cristianos ya estaban en los postreros días. Así que ojo cuando desde muchos púlpitos se dicen los postreros días y la gente le da a la cabeza para pensar en los postreros días como el final de los tiempos, porque desde la venida de Cristo ya estamos en los postreros días. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Pues en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. De manera que la profecía, si uno la interpretase literalmente y de manera sensacionalista, podía haber una hecatombe mundial con la llegada de Cristo. Y resulta que llegó Cristo y los magos de Oriente preguntando por él, el pueblo judío no tenía ni idea de lo que le estaban hablando, llamaron a los sabios a través de Herodes para ver en qué tiempo y en qué persona aquello iba a ocurrir, dónde nacería el Mesías, y así indagando recordaron las profecías de Miqueas cuando dice que Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el libertador, y allí lo empezaron a identificar. Pero el resto de la vida del Señor no le prestaron la más mínima atención, salvo para llevarlo a la cruz. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando las enseñanzas de las Escrituras tienen que aplicarse de forma literal, y tenemos enseñanzas que son literales, tenemos los libros históricos, tenemos los mandatos de Cristo, tenemos los principios y las enseñanzas doctrinales a las que nos exponen los apóstoles, que hay que tomarlas tal cual están, y hay otros libros en las Escrituras que hay que tomarlo de forma simbólica, y el libro de Apocalipsis es uno de los que tenemos que tomarnos de forma simbólica. Son símbolos que nos hablan de una realidad, igual que los símbolos que en la profecía de Joel tenían que ver con la venida de Cristo, y que eran símbolos, no eran realidades. El sol no se iba a convertir en sangre, eran símbolos. Así que no podemos ser tan ignorantes o tan incautos como para caer en el delirio de las fantasías y películas de Hollywood, que en nuestros días se dan tan abundantemente, para no querer entender lo que este libro nos está enseñando. Y no es otra cosa sino la situación real en la que se encuentra la verdadera Iglesia de Cristo en este mundo y cuáles son sus enemigos. De eso nos está hablando. ¿Dónde estamos nosotros en medio del contexto social en el que vivimos? ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la Iglesia desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida? Ya hemos visto de qué manera, después de que se le indicaran a Juan que midiera el templo, el altar y los adoradores, se le indica que no mida el atrio exterior, que no lo mida. Identifica el templo, el altar, los adoradores. Mídelos con la palabra de Dios, mídelos para que cumplan su propósito, pero lo que queda fuera, no lo midas. El templo de Salomón tenía un atrio interior para los sacerdotes y tenía un atrio exterior, un patio, un gran habitáculo descubierto. En Apocalipsis, Juan, hablando de forma simbólica, toma este atrio exterior del templo para referirse a los que están dentro del perímetro exterior de la iglesia, pero que no forman parte de ella. Por eso dice Juan que no los midas. Forman parte de la iglesia, aparentemente sí que son, aparentemente, pero resulta que no son. Aunque muchos están en la iglesia, son personas del mundo. Se han unido con aquellos que tratan de destruir a la iglesia desde fuera y se han unido desde dentro para hacer que la iglesia sea otra cosa distinta a lo que Dios en su propósito eterno ha establecido que tiene que ser. Y de hecho, la iglesia de hoy está como está en su adoración, en sus principios, en su doctrina, en su proyección de cara al futuro, está como está porque la mayor parte de los que forman la iglesia no son creyentes. Por eso la iglesia está desvariando como desvaría, porque los que tiene dentro no son creyentes. El periodo de tiempo de 42 meses que se menciona aquí es lo que entendemos que es el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Durante todo ese tiempo los gentiles, lo dice explícitamente, hollarán la santa ciudad, es decir, estarán atentando contra la iglesia,
estarán haciendo todo lo posible para pisotear a la Iglesia, para menospreciar a la Iglesia, para pisotear las doctrinas y para pisotear el nombre de Cristo. En el Nuevo Testamento se nos muestra de qué manera la Jerusalén terrenal, la capital de Israel, la ciudad del gran rey, perdió todo su derecho a ser llamada la ciudad santa desde el momento en el que el Espíritu Santo llevó a cabo su obra en el corazón de los creyentes. Ya no hay una ciudad santa, hay un pueblo santo, porque el Espíritu Santo ha puesto su templo en el corazón de todos y cada uno de los creyentes. De manera que personas de todo pueblo, linaje, tribu y nación son los que pertenecen a la ciudad santa. No necesitamos un lugar físico, porque Cristo mora en el corazón de su pueblo. A la Iglesia cristiana se le llama de manera simbólica la ciudad santa, porque es donde mora el Espíritu Santo a través o por medio de su palabra. De ahí que Juan tome estas enseñanzas y las aplique a la Iglesia. Los gentiles a los que aquí se está refiriendo no son los que no son judíos, son aquellos que son cristianos, que están, o que se llaman cristianos, mejor dicho, que están pisoteando todo lo que es santo para convertirlo en profano. Estos son los que no hay que medir, los del ato exterior, los que pisotean continuamente el nombre y la palabra de Cristo. Son los que quieren cambiar los tiempos y la ley. Y ya hemos visto de qué manera tan perversa los 10 mandamientos son pervertidos por la Iglesia de Roma, los 10 mandamientos son pervertidos por la Iglesia evangélica, que quiere darle otro interés para que la gente se sienta más a gusto con la enseñanza del Evangelio y no haya tantas prohibiciones. Tenemos que ser positivos, y para ser positivos quitamos todas las prohibiciones, quitamos todo lo que tiene que ver con el pecado, quitamos todo lo que tiene que ver con la culpa, quitamos la condenación y todos somos felices. Pero esto no es lo que está enseñando la palabra de Dios. Esto es el cambiar los tiempos y la ley, esto es el menospreciar la palabra de Dios, y esto es pisotear el Evangelio de Cristo. Y esta es la evidencia general que tenemos en el contexto cristiano en el que nos movemos. Dice el versículo 3 que daré poder a mis 2 testigos y profetizarán por 1200 días y estarán vestidos de cilicio. Ya hemos estado viendo cómo la referencia de todo este texto nos llevaba al capítulo 4 del profeta Zacarías, donde encontrábamos a los 2 olivos y a los 2 candelabros que están delante del Señor. La Iglesia recibe una responsabilidad, una responsabilidad que tiene que cumplir en esta tierra. No estamos hablando, por tanto, de 2 personas físicas, porque este libro es simbólico, no nos habla de Pepito y Juanito, nos habla de una responsabilidad que tiene la Iglesia que llevar a cabo. Tiene que dar testimonio de Cristo, tiene que ser la columna que sustente la verdad. De hecho, el apóstol Pablo matiza que la Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Juan recurre a la profecía de Zacarías en el Antiguo Testamento porque esa profecía describe a los 2 testigos como 2 olivos y 2 candelabros. Es la mención que hace el profeta Zacarías, el aceite que se coloca en el candelabro, que tiene como propósito expandir luz y disipar la oscuridad, alumbrar, traer conocimiento, llevar a cabo una obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, y es llevar la luz al corazón de los hombres mediante la predicación de la palabra. Y de manera simbólica, un candelabro corresponde a lo que debe ser la Iglesia. La Iglesia debe estar compuesta de creyentes que viven por la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. Por lo tanto, Zacarías lo que hace es identificar a los 2 olivos como aquellos siervos ungidos que sirven al Señor, como aquellos sacerdotes que sirven a Cristo. Y ya estuvimos viendo de qué manera la Iglesia está compuesta por sacerdotes. Todos nosotros tenemos ese privilegio y esa responsabilidad, servir a Cristo en medio de nuestra generación. Juan menciona que los 2 testigos están vestidos de cilicio. Según los datos que tenemos sobre el cilicio, se nos dice que estaba hecho con pelo de macho cabrío o de camello. Era una especie de saco. Era una vestimenta que se ponían los antiguos como señal de luto. A menudo tenía un significado simbólico. Los profetas se vestían de cilicio, y cuando lo hacían tenían el propósito de denunciar algún pecado en medio del pueblo de Israel, o para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento, o para advertirles de un juicio de Dios inminente. Se vestían de cilicio como algo de esto no puede seguir en la situación en la que estamos. Era una muestra externa de que algo no estaba andando de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo, o como muestra de luto. Hombres como Elías en la época del Antiguo Testamento, o como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, recordaban estos principios cuando se vestían de cilicio a la gente que vivía en su época. Y de manera simbólica,
Los vestidos de cilicio nos muestran a la Iglesia, nos muestran a nosotros como Iglesia nuestro papel de anunciar la palabra de Dios. Es deber de la Iglesia, es responsabilidad llamar a todo hombre en todo lugar al arrepentimiento. Es nuestro deber. Es nuestro deber predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es nuestra responsabilidad. Desde luego, la responsabilidad de la Iglesia no es tener actividades lúdicas y recreativas para que todos los que vienen a la Iglesia estén contentos. Esa no es la responsabilidad de la Iglesia. Ni desde luego es la responsabilidad de la Iglesia crear una especie de ONG o convertirse mejor en una ONG, solicitar al banco de alimentos que nos dé 3.000 kilos de arroz cada semana y luego nosotros lo repartimos entre los que tienen ganas de comer arroz. Primero porque esto es bastante curioso. Cuando el Señor pone en manos de la Iglesia la responsabilidad de atender a los necesitados, los recursos salen de la Iglesia. No se los piden al gobierno, yo los cojo y luego yo los reparto. Porque entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la Iglesia a la hora de contribuir a un bien de los hermanos o a un bien o una necesidad de la sociedad en la que vive? Cuando solamente coge del gobierno lo que le da y luego con la otra mano reparte lo que el gobierno le ha dado. La Escritura nos enseña que esto tiene que salir de la Iglesia, con el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo y tesón de la Iglesia. No de lo que me den terceros, sino de la Iglesia. La Iglesia tiene que cumplir una labor. Que la Iglesia quiere ayudar a los necesitados, muy bien. Que todos se rasquen el bolsillo, que pongan su dinero y que se ayuden a los necesitados. Pero eso todos y cada uno, no de lo que me dé el gobierno. Por lo tanto, este tipo de cosas son interesantes que las tengamos en cuenta para que sepamos cuál es el papel que Dios ha asignado a la Iglesia. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia no está en su papel o no tiene en su papel el estar centrada en los asuntos que tienen que ver con las necesidades físicas de los hombres. Tenemos un papel mucho más espectacular, mucho más importante y mucho más determinante, que es anunciar a los pecadores la muerte que se les avecina si no confían en Cristo para su salvación. De hecho, nos sorprende que en la Iglesia de nuestros días esté tan solícita en ayudar. ¿Por qué está la Iglesia de nuestros días tan solícita en ayudar? Y en coger comida de aquí y de allá y estar continuamente con este tema de llevar comida aquí y de llevar comida allá. Y sobre todo, como decía, con el dinero de otros. Los casos que encontramos en las Escrituras para ayudar en situaciones de necesidad siempre es con recursos propios. Y es la Iglesia la que solventa y genera los recursos desde sus propias filas. La voz del cielo le dice a Juan que los dos testigos reciben poder para profetizar durante estos 1260 días. 1260 días son 42 meses. Son 3 años y medio. Fijaos que este número se va repitiendo. Es el periodo, entendemos, que va desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Hubo 3 años y medio de sequía en Israel, el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. Hay bastantes números en las Escrituras que nos hablan de 3 años y medio y entendemos que tiene que ver con un periodo. La labor de la Iglesia se extiende durante todo este periodo porque después de este tiempo se acaba la misión de la Iglesia, se acaba el testimonio de la Iglesia. Ya no será necesario proclamar más el mensaje del Evangelio porque el día de salvación se habrá acabado. Dios tiene previsto y definido un día en el que Cristo volverá. Y cuando ese día llegue, se acabó el testimonio de la Iglesia. Ya no hay que seguir predicando. Al igual que la puerta del arca se cerró y no hubo lugar para los que en ese momento querían subir al arca a pesar de que se les había anunciado el Evangelio durante mucho tiempo, así también hoy es el día de salvación. Pero habrá un momento en que la puerta de la salvación se cerrará y ya ninguno más podrá subir al arca de la salvación. Dice el versículo 5 de nuestro texto que si alguno quiere dañar a estos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Evidentemente no lo podemos interpretar de forma literal. Está hablando en sentido simbólico, en sentido figurado. ¿Qué nos quiere decir aquí este texto? Sobre todo teniendo en cuenta todo el contexto en el que se está desarrollando la escena, que es la Iglesia en medio del mundo. La Iglesia en medio del mundo. Hay una advertencia solemne que nos habla del cuidado que Dios tiene sobre sus hijos. Hay una protección especial sobre todos nosotros. Todo aquel que atenta contra uno de los hijos de Dios no quedará impune. La Iglesia está protegida.
No está protegida de que entre alguien y nos mate a todos. Está protegida contra las armas de Satanás y para guardar el testimonio. Todo aquel que atenta contra un hijo de Dios no quedará impune, recibirá el castigo severo de Dios en esta vida o peor aún en la otra. Cada vez que damos testimonio de la verdad, cada vez que hablamos a otros de Cristo, cada vez que exponemos el plan de salvación, estamos siendo canales para transmitir el mensaje más grande jamás contado. Es un mensaje que abarca a todas las personas de todas las épocas. Dios está protegiendo a su pueblo contra los ataques del enemigo, que va a buscar por todos los medios que ese mensaje no tenga efecto y va a intentar taparnos la boca, sea por los medios que sea, para que el mensaje del Evangelio no traspase estas paredes. Pero si alguien ataca a la Iglesia, si alguien menosprecia la palabra de Dios, si alguien ridiculiza el mensaje, lo que hace es atraer para sí condenación, es decir, fuego eterno. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. De manera que la palabra de Dios actúa para acabar con los enemigos del Evangelio. De hecho, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 5, versículo 14, le dice el Señor a Jeremías que su palabra sería como fuego, que es a lo que está identificando aquí Apocalipsis esta situación. Y dice el texto: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Por lo tanto, la palabra de Dios sí que es como fuego, que mata a todo lo que está por delante de él. La palabra de Dios tiene dos virtudes: una que es dar vida y transmitir el mensaje del Evangelio por medio del Espíritu de Dios, tocando los corazones y llevándolos a la vida, y tiene también el sentido opuesto: llevar la muerte, llevar la desolación y llevar la destrucción. De manera que la palabra de Dios actúa en esos dos ámbitos, y actúa también para acabar con los enemigos del Evangelio. Aquí en Apocalipsis 11:6 vemos: estos tienen poder para cerrar el cielo, es decir, los testigos, es decir, la Iglesia, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Si somos un poco inteligentes y conocemos algo de las Escrituras, veremos que aquí se hace alusión a Elías. Elías oró para que no lloviera en la tierra, para que no lloviera en Israel, y hubo sequía en Israel durante 3 años y medio. A esto está haciendo mención. Y Santiago compara a Elías con cualquier creyente que ora con fe. La oración del justo puede mucho, dice Santiago. La oración del justo. Tenemos un gran arma en la oración, porque Dios está atento al clamor de su pueblo y en su providencia actúa para cumplir sus propósitos eternos, no de acuerdo a nuestra voluntad. No oramos para que Dios haga nuestra voluntad, oramos para que se cumpla la voluntad de Dios. De hecho, esto es lo que nos dice el Señor en su oración ejemplo, cuando nos habla sobre la oración: sea tu voluntad en los cielos como lo es también en la tierra, sea tu voluntad en la tierra, como lo es también en los cielos. Así que debemos orar de acuerdo al espíritu con el que nuestro Señor nos enseñó la oración modelo, pidiéndole a Dios que venga su reino, porque esa es lo que nosotros como cristianos tenemos que pedir: que venga tu reino. Dios, por tanto, restringe el poder del mal y permite que la Iglesia cumpla su misión. Esto es lo que pasó a partir de Pentecostés. ¿Qué países conocían el Evangelio? Salvo Israel y un poco a su lado, prácticamente no se conocía el Evangelio. ¿Y qué hizo Dios a la hora de que el Evangelio en el día de Pentecostés fuese predicado a los medos, elamitas, persas y todos los que estaban allí en Jerusalén para la celebración de las fiestas, y que fuese predicado en su propio idioma, que entendieron el Evangelio, que el Espíritu de Dios tocó su corazón, y que cuando se fueron de nuevo a sus países de origen, el Evangelio se fue con ellos y el Evangelio fue predicado? Y por lo tanto, con la predicación del Evangelio se restringe el mal. No es algo milagroso. La predicación del Evangelio tiene como propósito ser sal, y si la sal se esparce y cumple su papel, se restringe el poder de la putrefacción y el poder del mal, que es lo que le ha sido dado a la Iglesia. Después Juan alude a Moisés y Aarón, que transformaron el agua en sangre. Esta fue la primera de las plagas enviadas a Egipto, donde Dios dio a conocer su gran nombre, y lo dio a conocer para las generaciones futuras, que también oirían acerca de la fama de Dios y de lo que había hecho en tierra de Egipto. De hecho, cuando en tiempos de Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, tuvieron miedo y recordaron quién era el Dios de los hebreos. Recordaron las plagas de Egipto.
El versículo 7 y 8 nos dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué es lo que estábamos viendo que ocurría cuando la Iglesia cerraba su boca para no predicar la verdad? ¿Qué pasa cuando la Iglesia no cumple con su papel? ¿Qué pasa cuando la Iglesia no es rigurosa con las enseñanzas de las Escrituras? ¿Qué pasa cuando la Iglesia se suma a la corriente social de la época en la que le ha tocado vivir y es uno más juntamente con la sociedad y no hay ninguna diferencia entre unos y otros? Pues si la Iglesia deja de hacer su tarea, la bestia efectivamente ha cumplido su propósito. Tenemos en contra el mundo en el que vivimos, con su moda y sus objetivos. A lo largo de la historia, la Iglesia verdadera ha estado predicando y enseñando la palabra de Dios. Pero también la bestia ha estado haciéndole la guerra a la Iglesia. Si estamos un poco atentos y somos un poco sensibles, y sobre todo si estudiamos la historia, nos daremos cuenta que donde quiera y cuando quiera que se proclame el Evangelio, vamos a encontrar oposición. La Iglesia crece y se mete en todas las estructuras sociales en todos los países. En la medida en que la Iglesia crece, la oposición aumenta. En la medida en la que la Iglesia prospera en este mundo, los ataques se refuerzan contra ella. Lo peor, desde luego, que le puede pasar a la Iglesia es que deje de ser lo que es que deje de ser columna y baluarte de la verdad para convertirse en una institución que sigue las modas sociales, que sigue las metas que los impíos se ponen delante de sí, y que deja al Dios de la Biblia y menosprecie su enseñanza. Tristemente nos encontramos en muchas iglesias donde lo que menos importa es la predicación. Lo que más importa es todo tipo de aljarabías, de cantos, de testimonios personales, y si hay una predicación, el que se sube a predicar te cuenta la historia de cuando estuvo en África dándole de comer a los negritos de allí. Entonces, en eso se pasa todo el sermón, contando su experiencia en África. Pero es que a la Iglesia no venimos a que nos cuenten la experiencia de este hermano o del otro, si es que son hermanos, y de lo que le ha pasado en África. Venimos a que nos hablen de la palabra de Dios y ser instruidos en la verdad. Las experiencias personales, cuando nos vayamos a comer o nos reunamos en otro tipo de ocasiones, nos contamos nuestras experiencias personales. Pero este día y el púlpito no se pueden utilizar para contar experiencias personales. El púlpito tiene la centralidad para hablar de la palabra de Dios y para exponer la palabra de Dios, y esa es su responsabilidad. Es la responsabilidad del pastor y es la responsabilidad que debe mantener la Iglesia. En segundo lugar, nos dice que la bestia triunfará y los matará. El ataque principal de la bestia es contra el mensaje. Es decir, ¿cómo podemos acabar con el mensaje de las Escrituras? ¿Cómo podemos acabar con la predicación? Y después contra los mensajeros. Si matamos a los mensajeros, el mensaje se muere también. La única forma que tiene la bestia de acabar con la Iglesia es cuando la misma Iglesia, los que están en el atrio exterior, que dicen que son de la Iglesia y realmente no lo son, anula, elimina, pervierte o disfraza el mensaje. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿No os parece curioso que las iglesias evangélicas que surgieron de la Reforma, en un 90 y muchos %, no crean nada de lo que los reformadores predicaron? Es bastante curioso. ¿Cómo es posible que aquella revolución a las conciencias que trajo la Reforma protestante del siglo XVI, con todo lo que eso supuso a muchísimos niveles, sobre todo dando la gloria a Dios en todo lo que había hecho, el mensaje estructurado que se predicó, las enseñanzas que tenemos en nuestros días de escritos de nuestros maestros en la fe que desarrollaron y pusieron matices en todo lo que la verdadera religión cristiana contiene? Y resulta que las iglesias que se llaman evangélicas no creen absolutamente nada de lo que predicaron los reformadores. Y luego lo comparamos con la Iglesia católica, que no cree absolutamente nada de lo que predicaron los cristianos de los primeros siglos. Entonces, ¿de qué tipo de iglesia estamos hablando? ¿De qué iglesia estamos hablando? En el momento en que la Iglesia pierde el norte, pierde su sentido, se suma a la moda de este mundo y a sus ideologías, la bestia la ha pulverizado, la ha dejado inservible para cumplir su papel. Y desde luego no puede ser columna y baluarte de la verdad.
Dice también que sus cuerpos yacerán en la calle de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Es decir, quitamos el mensaje de la Iglesia y la Iglesia está muerta. Por eso están sus cadáveres. La Iglesia está muerta y sus cuerpos yacerán en la calle de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Fijaos que en todas las culturas civilizadas enterrar a los muertos es un rito solemne que se realiza con dignidad y respeto. Hemos visto el cuerpo inerte del Señor, como José de Arimatea y Nicodemo lo descuelgan de la cruz y le dan la sepultura correcta. En todas las culturas occidentales y decentes hay un respeto hacia los muertos, pero aquí vemos que no hay ningún respeto. Dejar sin enterrar los cadáveres y a la vista de todos es un acto indigno. Aquí se nos dice que los cuerpos de los dos testigos quedan sin sepultar en la calle principal de la ciudad, como objeto de burla y desprecio. Fijaos también que aquí, cuando Juan emplea el adjetivo gran ciudad, lo hace a diferencia de otros textos que habla de la santa ciudad. Hay una diferencia entre la gran ciudad y la santa ciudad, porque hay solo dos ciudades. Está la ciudad santa y está la ciudad profana. Están los incrédulos y están los creyentes. No hay más. Entre las categorías de las personas que pueblan este mundo están los incrédulos y los creyentes. No hay más categorías. Es la división natural que existe entre el pueblo de Dios en la santa ciudad, que tienen al Espíritu de Dios en sus corazones, en el templo de sus corazones, frente a sus adversarios que están en la gran ciudad. El pueblo de Dios vive en la ciudad santa, la Jerusalén espiritual, donde el Espíritu Santo ha hecho su morada. Sus enemigos viven en la gran ciudad, que no se refiere a un lugar concreto, sino al mundo, la filosofía del mundo, la moda del mundo, la tendencia del mundo. Y ahí es donde se manifiesta un desprecio a Dios y un desafío constante contra su ley. Si no, empezad a analizar todo lo que sale en los medios de comunicación y todo lo que vemos a nuestro alrededor, que es todo contrario a la ley de Dios. Es decir, ¿dónde podemos hacer más daño? Pues ahí vamos. Y empezamos a coger los mandamientos uno por uno y veréis cómo se intentan pulverizar por todos los medios los mandamientos de la ley de Dios. Ese es su objetivo, ese es el objetivo de la bestia, acabar con los mandamientos de la ley de Dios. El problema que tenemos es que desde muchas iglesias también tienen ese mismo objetivo, acabar con la ley de Dios. Mejor, la vamos a hacer como ley de los hombres, porque así, dentro del entorno humanista y buenista, que a los hombres tanto le gusta, parece que superamos a Dios en lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Lo tiene la Iglesia Católica cambiando los mandamientos, lo tiene la Iglesia Evangélica cambiando los mandamientos. La gran ciudad, por tanto, se identifica con Sodoma. ¿Qué recordamos de Sodoma? Que era una ciudad inmoral. Los progres de hoy, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se creen que porque se acuesten tíos con tíos ya son progres. Bueno, pues aquí ya hace 4000 y pico años ya lo hacían. Fijaos si eran progres aquellos. Sodoma era una ciudad inmoral. Y Egipto, que también lo menciona, simboliza la esclavitud de los israelitas. Estuvieron esclavos 400 años en Egipto. Es decir, estos cuerpos muertos están en medio del mundo corrupto en el que vivimos. Un mundo inmoral y un mundo esclavizado. Ahí están. Ahí está la Iglesia. En un mundo corrupto. Pero no dando testimonio de la verdad. No. Sus cuerpos muertos. Lo que implica que la Iglesia está muerta a los ojos de la sociedad. ¿Cuál es el referente de la Iglesia? ¿Cuántos enemigos tiene la Iglesia de verdad? Vamos a las iglesias primitivas y vemos cuántos enemigos tenían, cómo estaban en lucha contra todos y contra todo, y muchos de ellos acababan en las cárceles, otros perseguidos, eran de mofa social. Pero hoy no. La Iglesia está completamente integrada, no quiere hacer nada distinto a lo que haga la sociedad en la que vive, de acuerdo a sus modas, costumbres, doctrinas, filosofías, exactamente lo mismo. La Iglesia está muerta a la vista de la sociedad que nos rodea. Es más, no solamente pasa desapercibida, sino que es objeto de desprecio. Es objeto de desprecio. Allí está. Tú crees en Dios, te llamas que crees en Dios, juntamente con todos los que dicen creer en Dios. A mí me da vergüenza escuchar que alguien me identifique como uno de los muchos que están tocando la guitarrita en los parques, porque es de menosprecio absoluto.
Dice también el texto donde también el Señor fue crucificado. La gran ciudad donde el Señor fue crucificado no se está refiriendo a Jerusalén, sino a las implicaciones de su sacrificio, cómo fue menospreciado por la gente, cómo fue crucificado entre gentiles, cómo estuvo entre no creyentes, cómo fue crucificado por gente de este mundo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, estaban infectados por el mundo, por eso rechazaron su mensaje y su persona. Ahí está. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, versículo 9, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora tenemos a todos los ciudadanos del mundo, pueblos, tribus, naciones y lenguas, que ven los cadáveres de los que han estado dando testimonio, ven el cadáver de la iglesia y no permiten que sean sepultados. Es decir, nos interesa que este tipo de iglesia siga como está. Nos interesa. La cantidad de personas que menciona, tribus, naciones, lenguas, un montón de gente, nos muestra simbólicamente que toda esta gente no vinieron a ver 2 cadáveres que estaban en una calle concreta de la gran ciudad, no, sino que ven la muerte de la iglesia en su dimensión mundial. La iglesia muerta. Muerta. El testimonio de la iglesia se ha acabado. Dios ha retirado su palabra. La ha dejado sin pastores. Y el mundo ahora ve el cuerpo muerto de la religión cristiana. Se muere un papa y encontramos allí a todos los jerifantes de las organizaciones religiosas ir al entierro del papa. ¿Pero qué pintan allí? ¿Y quién les ha dado la autoridad para estar allí? La verdad es que esto no nos debe sorprender. ¿Cómo se presentaba el Evangelio? No nos debe sorprender el que en las iglesias generalmente no se predique el Evangelio, porque es algo que nos anuncia la Escritura. Es lo que pasaba también en el pueblo de Israel, que no querían escuchar a Dios ni a su palabra, y tan ávidos estaban de la lectura de las Escrituras que se olvidaron incluso del libro de la ley. Y en las reformas, cuando volvieron de la esclavitud y empezaron a restaurar el templo, entonces encontraron el libro de la ley. Fijaos la atención que le prestaban cuando lo tenían hasta perdido. Se lo encontraron de casualidad. Eso es del uso habitual que hacían de las Escrituras, es decir, ninguno. Pero es que la iglesia de hoy está exactamente igual, como estaba en el siglo XV y estaba en el siglo V y ha estado a lo largo de la historia en su mayor parte. No nos sorprende, por tanto, que la iglesia esté muerta, ya que no se predica el Evangelio. Se predica algo de religiosidad, mucho de buenismo y mucho más de humanismo, pero no de Evangelio. Pero no nos sorprende porque así también se presentaba el Evangelio desde la iglesia de Roma en los siglos pasados. ¿Cómo predicaba el Evangelio en la iglesia de Roma? En latín. Claro, que todo el mundo sabía latín. Es decir, nadie se enteraba de lo que estaban predicando. Nadie se enteraba de lo que estaban haciendo. Y a pesar de predicarlo en latín, lo hacían de espaldas al pueblo. Es decir, la gente estaba detrás y el sacerdote tenía que predicarle y hablar en latín delante del altar, por si acaso el altar no se había enterado de lo que era la palabra de Dios. Es decir, exactamente al revés de cómo sería lo que muestran las Escrituras. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, cuando esta palabra no es predicada comprensiblemente, como se hacía y se predicaba en latín, no puede evidentemente tener efecto en los hombres, sino arrojarlos a la perdición y a la superstición. Por eso ellos defienden tanto las imágenes, porque claro, como la gente del pueblo son muy de clase social muy baja, le ponemos las imágenes para que la imaginación se recree y entonces puedan ser instruidos en alguna verdad, y por eso tienen tan gran cantidad de imágenes. Pero claro, para arreglar una cosa violan los mandamientos que sean violables. Esto es la iglesia de Roma, que es muy mala. Vámonos ahora a otra iglesia que posiblemente sea muy buena. ¿Cómo se presenta en nuestros días el Evangelio por la mal llamada iglesia evangélica? Digo mal llamada porque de evangélicos no tienen nada, puesto que sus raíces y sus doctrinas no las comparten. Entonces no sé por qué se llaman evangélicos. Se deberían llamar Hare Krishna 2, pero no evangélicos. Pero ¿cómo se presenta el Evangelio en nuestros días? Lo que podemos ver es que se presenta como si los que están escuchando fueran niños pequeñitos. Y entonces tienen que cantar coritos para niños pequeñitos de 3 años que se enteren, cuando tienen a personas maduras delante. El mensaje no se dirige a la conciencia, se dirige a las emociones. Por lo tanto, mal vamos si algo que tiene que servir de vida o de muerte se dirige a las emociones, porque entonces estaré alterado continuamente, o creeré en Dios o no creeré dependiendo de mis emociones.
Se utilizan métodos como si se tratase de un festival de música funky, con guitarras, panderetas, poniendo cara de santurrón, esto sí, para tener un mayor impacto. Los que pasan al lado de estos titiriteros, os podéis imaginar cómo pueden percibir el mensaje. Si yo paso al lado de alguno de ellos, me da vergüenza. Nunca les he conocido, ni les he visto, ni sé quiénes son, ni además me apetece jamás tener nada que ver con ellos. Yo me pregunto, si un gran banco que va a iniciar su actividad financiera en España se presentase a sus potenciales clientes con una campaña de marketing, como en general se presenta el Evangelio en estas pseudo iglesias a los hombres, con guitarritas, panderetas, todo emocional, todo muy bonito, haciendo absolutamente de todo tipo de circo, ¿tú le darías tus ahorros para que te los guardasen? Si un banco se presentase así, ¿tú les darías tus ahorros? Yo desde luego no le daría ni un céntimo. Me producirían una desconfianza colosal por la forma en la que transmiten el mensaje y por los métodos que utilizan. Y si esto lo podríamos hacer con cosas materiales, ¿qué podemos decir de las cosas espirituales que tienen que ver con un asunto tan delicado como es la vida o la muerte? Entonces, tenemos que situarnos y saber de qué estamos hablando. El propósito de este mundo es acabar con el testimonio de Dios. Ese es su principal objetivo. Y lo triste es que nos encontramos con el hecho de que la disposición de la mayor parte de las personas que integran las iglesias es asumir los objetivos y las modas del mundo. Porque así estamos todos tan contentos y vamos corriendo al mismo ritmo. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia en diversas ocasiones. Es lo que había a lo largo de toda la Edad Media, con la oscuridad casi total que barría la tierra en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que había en la Edad Media? Magia y superstición. Falta de conocimiento de Dios. ¿Y qué podemos decir? Cómo desde los tiempos de la Reforma, la verdadera iglesia surgida de las tinieblas medievales, que tanto bien ha traído a la vida de los hombres y a las sociedades, cómo ha empezado a decaer, porque su mensaje ya no tiene nada que ver con lo que enseñan las Escrituras. Nada. No tiene que ver absolutamente nada. Se ha dejado arrastrar por la bestia, hasta encontrarnos en nuestros días en una situación parecida al mundo medieval de aquel tiempo, en cuanto al conocimiento de Dios. Te coges un libro como Apocalipsis, magia y superstición. Pues lo mismo que tenían en la Edad Media, magia y superstición. Así nos encontramos en medio de las iglesias con cuentacuentos, charlatanes de feria, magos, astrólogos, adivinos, provocadores, encantadores y todo tipo de personajes que hacen de la ciencia divina un asunto de mercadería vulgar y de superstición para engañar a los incautos. Esto es tristemente lo que nos encontramos en las iglesias. Eso sí, todo muy disfrazado de buenismo y de humanismo, pero no de enseñanza bíblica. Es en este sentido que el mundo mira los cuerpos muertos en la calle central de la gran ciudad. Los mira. Miran la iglesia completamente muerta. Lo hacen, la Escritura matiza, por un periodo de 3 días y medio. Este periodo, desde luego, contrasta con los 3 años y medio que es el tiempo que van a estar los testigos. 3 días y medio expresa un periodo breve comparado con el tiempo más extenso de los 3 años y medio, en el que la Iglesia va a estar proclamando el Evangelio. Pero después de que Dios retira su palabra, cuando la Iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad, esto nos muestra también una luz de esperanza. El intervalo del triunfo del mundo sobre la Iglesia es momentáneo, tiene su fin. No va a durar siempre, tiene su fin. Su duración es breve. ¿Qué ocurrió con la putrefacta Iglesia de Roma en el siglo, en la Edad Media? ¿No resucitó Dios del cuerpo putrefacto de Roma a una iglesia fuerte, firme y verdadera? ¿No resucita Dios a estos 2 testigos y les da de nuevo la vida? ¿No es esto lo que ocurrió en la Reforma del siglo XVI? Desde dentro de la iglesia de Roma surgieron hombres que abrazaron la fe, que estudiaron las Escrituras y que pusieron cada cosa en su sitio. Una línea que, por cierto, venía ya
desde San Agustín y desde más atrás. Y volvieron a sacar a la luz todas las doctrinas que tan grandes cosas hicieron por el mundo de aquella época y por el de nuestros días. Las ciencias, las artes, las letras, la economía, la política, los avances sociales, los avances tecnológicos. Hoy algunos se arropan el título de que ellos han conseguido grandes cosas para la humanidad, pero fijaos, en la Ginebra de Calvino se prestó atención a los desfavorecidos creando escuelas públicas gratuitas. No fueron los socialistas, fueron los protestantes. Se implantó el seguro de desempleo. Tampoco fueron los sindicalistas, fueron los protestantes. Se puso alumbrado público, recogida de basuras. Se buscó invertir el capital creando talleres y fábricas para generar empleo a fin de que las familias pudieran tener recursos para cumplir todas sus expectativas de vida. Y el capital se puso al servicio y bajo y para producir sustento en las clases más desfavorecidas. Es decir, la palabra de Dios redescubierta se aplicó a la sociedad de la época. Sin embargo, a pesar de todos los logros que la palabra de Dios ha traído y a pesar de las grandes buenas cosas que la palabra de Dios ha traído, las fuerzas de este mundo tratan de borrar el recuerdo del cristianismo. Quieren borrar, ese es su objetivo, el nombre de Dios. Quieren erradicar el nombre de Dios. Con el hecho de negarse a llevar a cabo las ceremonias fúnebres, el mundo lo que está demostrando es su falta total de respeto por lo sagrado. Dios ha muerto, diría Nietzsche. Dios ha muerto. ¡Viva el hombre! Eso es lo que dice, eso es lo que cree la gente. Dios ha muerto, Dios no nos hace falta para nada. En lo que corresponde a mí, yo tengo fuerzas para hacer todo lo que tengo que hacer. Y desconocen cómo en todo la providencia de Dios les favorece, les ayuda, hace salir su sol sobre justos e injustos, derrama su gracia sobre todos los hombres, su gracia común para que todo funcione. Pero el hombre no lo quiere ver, no lo quiere ver. Con esta negativa, los incrédulos están mostrando su incapacidad también para olvidarse de la Iglesia, porque tienen una continua intencionalidad para atacar a la Iglesia. Se burlan de Dios, se burlan de su palabra, pero al mismo tiempo utilizan su nombre también cuando maldicen, cuando menosprecian su palabra, cuando blasfeman. Versículo 10. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son definidos aquí como los habitantes de la tierra? Pues se está refiriendo a todos los que han hecho su morada en la tierra. La tierra es mi hogar. La Escritura nos dice que el cielo es nuestro hogar, pero para muchos la tierra es hogar. Piensan que no se van a morir jamás. No se dan cuenta cuando pasan por un cementerio todos los que hay allí y cómo salen las noticias todos los días de gente que muere y que muere y que muere. Ellos piensan que no se van a morir jamás, por eso tienen su corazón puesto en esta tierra. Juan describe las actividades de los ciudadanos del mundo con 3 verbos: que se alegran, que celebran y que intercambian regalos. Porque estos 2 testigos que nos estaban ya martirizando con lo que nos estaban diciendo se han muerto. Los incrédulos celebran su triunfo sobre la Iglesia y se alegran y se dan regalos. Por fin han acabado con aquel testimonio que les exponía la verdad delante de sus conciencias. Por fin no hay nadie que delante de mi conciencia me acuse. Tenemos que acabar con la voz del Evangelio, porque continuamente me dice lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer. El hombre no quiere la verdad, no quiere la libertad. Disfruta con la mentira y con ser esclavos de sus deseos. Con esto es con lo que disfruta el hombre. Por lo tanto, la palabra que tiene que ser predicada desde la Iglesia le incomoda completamente. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:32 que quienes han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, o sea, han entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, vamos a fomentar todo lo que podamos aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, vamos a fomentarlas y vamos a disfrutar y vamos a promoverlas y vamos a expandirlas. ¿No es eso lo que tenemos en el mundo? Los programas de Sálvame y todo esto que nos rodean, no es ahora, pero si nos vamos 2 siglos atrás encontraremos lo mismo, y nos vamos 4 siglos más atrás encontramos lo mismo. Es la historia del hombre. La razón que se menciona para esta celebración es que los 2 profetas que habían atormentado a quienes moran en la tierra están muertos.
Por fin la Iglesia, que tiene que cumplir con su papel de sacerdote y rey, ha cerrado su boca. Por fin no va a decir nada más. Esta afirmación nos muestra una forma retorcida de pensar también por parte del mundo. Los enviados de Dios, los sacerdotes de Dios, la Iglesia de Dios, que han atormentado espiritualmente a los incrédulos, que dieron testimonio de la verdad, por fin han cerrado sus bocas. Dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A los hombres no les gusta la verdad, no les gusta en absoluto. Dicen que sí, que hay que luchar por la verdad. Ya nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos lo que hay en el corazón del hombre, tomando los textos del Antiguo Testamento. El mensaje que Dios envía por medio de su palabra a la Iglesia para que ésta lo transmita acusa las conciencias de los hombres, y a los hombres no les gusta que su conciencia les acuse. Por eso tenemos grandísimas iglesias compuestas por miles de personas que se lo pasan fenomenalmente en este día, pero no les prediques acerca del pecado, de la culpa, de la conciencia y de verdades que tengan que ver con su conciencia, porque empezarán a desfilar y te quedas como la iglesia de Spurgeon se quedó unos años después de su muerte, en las que solamente las 2 primeras filas de los bancos estaban llenas, el resto estaba vacío. Empieza a predicar el verdadero evangelio y verás lo que es quedarte solo. Ahora empieza a predicar un evangelio populista y no tendrás ningún problema en derribar las paredes y hacer una mega iglesia. Esto es lo que oímos generalmente. La gente no quiere oír la palabra de Dios, no le interesa la palabra de Dios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para que no aceptaran la verdad, sino que se entregaran a la injusticia. Pero aún a pesar de todo el enfrentamiento y la terrible presión que ejerce la bestia, que ejerce el mundo en el que vivimos, como quieren huir por todos los medios a la Iglesia, con sus modas de pensamiento y su continua negación de Dios y de su ley, la promesa de Dios sigue vigente. Dios dice: sobre la roca que es Cristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a pesar de los terribles y grandes enemigos, a pesar de que la Iglesia ha estado en multitud de ocasiones muerta y más que muerta, como ocurre también en nuestros días, y a pesar de la maldad como se ha infectado y se ha introducido en todos los canales de la Iglesia, Dios sigue manteniendo un pueblo fiel, un remanente fiel, como lo tuvo en la antigüedad cuando Elías, donde 7.000 no habían doblado sus rodillas delante de Baal, como a lo largo de las reformas de Josías, las reformas que trajo nuestro Señor, las grandes doctrinas que expusieron los padres de la Iglesia, San Agustín entre ellos, la gran reforma del siglo XVI que anuló por completo y sacó a la luz todas las grandes doctrinas de la Iglesia. A pesar de la bestia y su trabajo terrible, Dios sigue teniendo a su pueblo y sigue teniendo a su Iglesia, y sigue haciendo que por la obra de su Espíritu Santo, de entre la Iglesia muerta siga reviviendo una Iglesia viva, que siga manteniendo su mensaje a lo largo de los siglos. Vamos a terminar en oración.